jóvenes a la segunda clase del tema La filosofía. En este video tocaremos 4 temas: objeto de la filosofía, conocimiento como reflejo del mundo objetivo, la explicación de algunos términos y la concepción metafísica y concepción dialéctica del mundo. Vamos a entrar en materia, sean bienvenidos de nuevo y empezamos. Para empezar, el término etimológico de la palabra filosofía proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, por lo que se puede interpretar como amor a la sabiduría. La característica principal de la filosofía es que contiene una interpretación general del mundo, la naturaleza, el hombre y la sociedad. Se puede mencionar como un sistema de ideas y concepciones sobre el mundo, dicho de otras palabras, principios determinados de la realidad que nos rodea. La filosofía ha sido la encargada de diversos problemas a lo largo de la historia, muchos de los cuales han sido delegados a las ciencias específicas, pero su verdadera esencia es responder cuestionamientos tales como: ¿el mundo ha existido eternamente? ¿Qué lugar ocupamos como especie en el universo? Entre otras preguntas. El pensar y el ser es el problema fundamental de la filosofía. Lo podemos explicar como: ¿qué fue primero, materia o espíritu, el huevo o la gallina? Para responder esta pregunta tenemos dos bandos. Los que creen que la materia fue primero los llamaremos materialistas, y su principal idea es que el mundo, la materia, ha existido siempre. Tenemos varios materialistas famosos, entre los cuales mencionaremos a Demócrito en la Grecia antigua. En el siglo XVIII tenemos a Holbach en Francia y Feuerbach en Alemania. En el otro bando tenemos a los idealistas. Su concepción se basa en la importancia del espíritu sobre la materia. Entre los más famosos está Platón, Berkeley en la Inglaterra del siglo XVIII y en el siglo XIX nuestro muy querido Hegel. Además de los bandos antes mencionados tenemos a los mionistas, los cuales consideran que debe haber algún principio, sea materia o sea espíritu. Y por otro lado tenemos a los dualistas, que reconocen como primarios los principios de materia y espíritu, pero como sustancias independientes. No existe ninguna relación entre ambos. El dualismo es muy ambiguo, no se decide, por lo que se puede considerar una inconsecuencia filosófica. Dicho en otras palabras, en la filosofía o es negro o es blanco, no hay lugar para grises. ¡Cielos, qué macizo! Tal como hemos venido diciendo, el problema fundamental de toda concepción filosófica del mundo reside en definir qué fue primero, materia o espíritu, y dependiendo de la elección, la respuesta será si el mundo ha existido siempre o si ha tenido un principio. Reconocer la materia como principio de todo, o sea, está sujeta a las leyes de los fenómenos del universo. Esto significa que la materia existe fuera de la conciencia del hombre. Ahora bien, los idealistas se dividen en dos bandos. Los idealistas subjetivos indican como principio la conciencia del hombre. Afirman que el hombre no tiene derecho a admitir nada fuera de la conciencia. Todo es producto de sensaciones, representaciones y conceptos. Por otro lado tenemos a los idealistas objetivos, que para ellos lo primario es el espíritu, y existe independientemente del hombre. Afirman que todo procede de una voluntad universal, y nada surge de la relación causa-efecto de la naturaleza. La línea divisoria entre materialismo e idealismo es la forma en que abordan los problemas filosóficos y la solución a dichos problemas. Veamos. El problema fundamental de la filosofía está muy alejado de la actividad social del hombre, pero es completamente erróneo este pensamiento, ya que al solucionar el problema filosófico se desprenden algunas consecuencias sociales. Es la forma en cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación. Por ejemplo, si adoptamos la filosofía idealista, podemos abordar el tema del coronavirus como un castigo divino, por ser un pueblo pecador, no desde la perspectiva de una fuga del virus de un laboratorio o por las malas condiciones alimenticias de los chinos por comer animales salvajes. Por lo que vemos, se está tergiversando la verdad. Con el aparecimiento de la ciencia de la naturaleza, el materialismo como concepción filosófica del mundo se puede abordar todos los problemas del mundo y relacionarlos con alguna ley objetiva. La ciencia puede explicar el origen de todo. Para el materialismo todo tiene una explicación científica y no acepta la idea de una fuerza sobrenatural. Además de determinar qué fue primero, si la materia o la conciencia, la filosofía también se encarga de la relación de nuestros pensamientos con el mundo real. Es por esto que, desde su comienzo, la filosofía se ha encargado de esclarecer cuál es la fuente de nuestro conocimiento,
si es posible considerar nuestras sensaciones, representaciones y conceptos como reflejos del mundo. Acá viene otro pleito entre materialistas e idealistas. Los materialistas afirman que la materia, las cosas tienen existencia objetiva y se reflejan en la mente del hombre para generar conocimiento del mundo y sus leyes. Algunos idealistas aceptan esta posibilidad, pero rechazan el hecho que el conocimiento sea reflejo de la realidad objetiva. Uno de los principales enemigos de esto fue Platón, quien decía que el conocimiento es producto de las ideas, de abstraerse y buscar la verdad en nuestra alma inmortal. Nada tienen que ver las sensaciones en el proceso de conocimiento. También existen algunos filósofos que dudan de la posibilidad de conocer el mundo. Se les denomina agnósticos. Estos personajes niegan la posibilidad de adquirir un conocimiento veraz de las cosas. Los agnósticos esquivan la posibilidad de responder qué fue primero, la materia o el espíritu. Están como en medio, más tirando del lado del materialismo y, por supuesto, negar que el mundo se puede conocer es degradar a la ciencia, porque sus conclusiones son dogmas. Un dogma es una verdad aceptada por fe, y no por los hechos científicos comprobables. Este problema es serio, de años, de siglos y hasta de milenios, pero hay algunos filósofos que quieren estar al margen de ser llamados materialistas o idealistas. Por un lado tenemos a los eclécticos, que son filósofos que no son ni materialistas ni idealistas, sino que buscan en ambas corrientes la verdad. Y tenemos a los positivistas, que niegan la filosofía y se concentran en la ciencia positiva. Muchos positivistas afirman que la filosofía pierde el tiempo al estudiar la materia y la conciencia. Entre los positivistas más famosos tenemos a Russell, que declara que la filosofía no aporta nada nuevo, solo explica los fenómenos del mundo, y Carnap, que declara que la filosofía únicamente se dedica a estudiar lógicamente las palabras, conceptos y las proposiciones. En resumen, la filosofía no afirma verdades, solo enseña a expresarlas. Obviamente, estos filósofos tratan de esquivar la lucha materialista e idealista, pero por sus razonamientos se inclinan ante el idealismo subjetivo. Negar la realidad objetiva significa pertenecer al bando de los idealistas. No solo se trata de eludir la solución al problema de la filosofía. No es posible existir al margen del materialismo e idealismo. Si al final todas las corrientes filosóficas, por muy locas que sean, pertenecerán al materialismo o al idealismo. Para platicar de esto hay que poner un contexto histórico. Al materialismo actual suelen refutarlo con el materialismo vulgar del siglo XIX. El materialismo vulgar es el que piensa que el cerebro segrega el pensamiento como una secreción. Esto lo vimos en el video anterior. Y con el materialismo mecanicista de los siglos XVII y XVIII. El materialismo mecanicista es el que interpreta los fenómenos de la naturaleza con las leyes de la mecánica, pero ambas teorías están equivocadas. El materialismo actual ha evolucionado. Las viejas escuelas materialistas practicaban el método metafísico. Esto quiere decir que estudiaban los fenómenos de la naturaleza sin considerarlos en sus mutuas relaciones orgánicas. Pero el materialismo actual tiene un arma infalible, el método dialéctico. Eres la enfermedad y yo la cura. Que considera los fenómenos de la naturaleza y sus reflejos en la conciencia del hombre, en sus mutuas relaciones orgánicas. Esto quiere decir que el método dialéctico afirma que el cambio es constante y se debe desechar lo caduco para avanzar en el progreso. En el mundo antiguo, la filosofía surgió como la suma universal de conocimientos. Todas las pseudociencias de ese entonces, como la matemática, astronomía y física, no contaban con un carácter de ciencia, sino que formaban parte de la filosofía. Todo lo relacionado con el universo, el mundo y el hombre se estudiaba en su conjunto, no por separado como se hace actualmente. Cada parte importante de lo que nos rodea es estudiado por una ciencia en particular. El desprendimiento de algunas ciencias de la filosofía se desarrolló en el siglo XVII, durante el Renacimiento. La filosofía trataba de reunir todas las ciencias, hasta el momento en que el conocimiento fue tan vasto y era necesaria la separación para que cada una tuviera su lugar en la historia. Tal y como lo decía Descartes, la filosofía es un árbol, la metafísica son sus raíces y sus ramas son las ciencias. La filosofía deseaba denominarse la ciencia de las ciencias, pero el progreso impidió cumplir ese deseo. En el siglo XIX, con la aparición de la filosofía materialista, considerarse la ciencia de las ciencias era algo absurdo,
no se trataba de ser la cabeza de las ciencias, sino de descubrir las relaciones y las leyes de la realidad objetiva. Y con el avance de cada ciencia, con sus conocimientos ampliamente ramificados, se confirmó el papel de la filosofía: estudiar las leyes generales, mismas leyes que existen en cada ciencia. La filosofía estudia la fuente del conocimiento, estudia qué fue primero, materia o espíritu, conceptos más amplios. Es por eso que no estudia los fenómenos de la física o las matemáticas. Estas ciencias cuentan con sus propios problemas y soluciones. Primero recordemos que el mundo objetivo es reflejado en la conciencia del hombre, y por lo tanto las leyes que rigen la realidad objetiva tienen sujetos tanto al pensamiento como a la realidad misma. La filosofía considera el mundo tal y como es, con sus categorías y leyes que abarcan cada aspecto de la vida. Aunque algunas ciencias, tal es el caso de las ciencias económicas, que estudian la contabilidad, economía y las finanzas, están sujetas a las leyes y categorías generales, mismas que abarcan cualquier ciencia. Pero la filosofía no intenta desplazar los conocimientos y procesos de cada ciencia, no trata de resolver los problemas económicos, contables y administrativos. Para eso cada ciencia cuenta con una amplia gama de herramientas. Lo que hace la filosofía es ofrecernos una forma certera de pensamiento y un método para solucionar los problemas que se nos planteen. Pero el método de conocimiento no nos lo inventamos porque sí. Debe reflejar las leyes del mundo, debe ser ese vehículo que nos lleve al conocimiento verdadero, debe reflejar la realidad objetiva, por lo que la filosofía nos ofrece su más preciado tesoro, el método científico. ¡Bien hecho! El cual nos permite alcanzar la verdad por medio de la dialéctica. Tal como lo decíamos en clase, la dialéctica consiste en una postura, o sea, una tesis, una postura contraria, una antítesis, y el debate que genere conocimiento a partir de dos posturas, la síntesis. Es la única forma de explicar los procesos de la realidad objetiva. Certo. Los positivistas de mediados del siglo XIX insistían en el divorcio entre ciencia y filosofía. Más equivocados no podían estar. No es posible tratar de resolver un problema solo con percepciones. Se necesita de más, algo que nos muestre la realidad objetiva y probar su veracidad en la infalible práctica social. Los éxitos alcanzados por diversos científicos en diversos campos son gracias a la aplicación del método científico. Los avances de la ciencia no se le pueden atribuir a los métodos empíricos o a simples corazonadas. Siempre se pone por delante las leyes objetivas que rigen todo el universo. El desarrollo histórico de la humanidad se rige también por la filosofía. La sociedad también está sujeta a las leyes universales de movimiento, mejor conocido como materialismo dialéctico. Y al extender el estudio del materialismo y la dialéctica, surge el materialismo histórico, el cual comprende las leyes generales del desarrollo de la sociedad y armoniza el estudio de la naturaleza y la sociedad de forma completa. El materialismo dialéctico considera que el conocimiento es producto de la interacción del hombre en la realidad objetiva, al apropiarse de sus leyes y su estructura, no del pensamiento como afirman los idealistas. El conocimiento es el proceso en el que el pensamiento se aproxima al objeto de conocimiento. El reflejo de la realidad objetiva no se encuentra muerto, sino en constante movimiento, de su apariencia a su verdadera esencia, a través del proceso dialéctico. Ahora vamos a recordar algo que ya vimos en clase, la teoría del reflejo. Dicha teoría hace que los idealistas se tornen en modo psycho killer. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Porque consideran que no es posible que el conocimiento sea producto del reflejo inerte. Es importante recalcar que la simple percepción no explica nada, solo es el punto de partida del conocimiento. Es el concepto el que ejerce datos sobre la percepción, el que permite que un objeto inerte pueda significar algo en nuestro pensamiento. Por lo que primero es la percepción y segundo es el concepto. Entonces es necesario poseer un concepto de un objeto de la realidad objetiva para que por medio de nuestros sentidos se vuelva conocimiento. Así dejamos por un lado los mitos y nos involucramos con la ciencia. Tenemos pues dos grados de conocimiento, el grado sensible y el grado racional. Y el conocimiento es la unión de ambos grados. Y ambos son inseparables, dependen el uno del otro para generar conocimientos. Entonces, el conocimiento es una representación esencial de las cosas. Por ejemplo, de nada nos sirve escuchar el fenómeno de la crisis del petróleo si no comprendemos lo que significa y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Es en la práctica que significa lo sensible y lo racional.
El primer momento del conocimiento es la unión de la realidad con los conceptos, pero el segundo momento, y no menos importante, es cuando en la práctica social exponemos la realidad objetiva y los conceptos. Siempre es necesario experimentar las cosas para generar conocimiento. Esa es, mis queridos amigos, la fórmula dialéctica de la verdad. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? A continuación, vamos a explicar cada uno de los términos usados en la teoría filosófica, para que comprendamos cada uno. Cuando nos pregunten, sepamos responder con toda propiedad, como un buen todólogo sancarlista etnocentrista. Cabe mencionar que cada uno de los conceptos que vamos a definir ya los hemos tratado con anterioridad. Conciencia, forma específicamente humana del reflejo ideal y de la asimilación espiritual de la realidad. Materia, categoría filosófica para designar la realidad objetiva, que le es dada al hombre en sus sensaciones, que es copiada, reflejada por nuestras sensaciones y que existe con independencia de ellas. Metafísica. Acá tenemos dos conceptos. El primero la define como parte o sector de la filosofía que se ocupa de los más abstractos problemas imaginables de la existencia y el conocimiento, y la segunda la define como el método del pensamiento opuesto a la dialéctica. Dialéctica, ciencia de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, teoría y método de conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo, en su automovimiento, provocado por las contradicciones internas. Idealismo, tendencia filosófica opuesta al materialismo que da prioridad al espíritu, a la conciencia y considera la materia, la naturaleza, como algo secundario. Idealismo objetivo, indica que la base primera de lo existente, o sea la sustancia, es la conciencia impersonal objetivamente existente. Idealismo subjetivo, corriente filosófica que hace depender la existencia del mundo exterior, tanto de los objetos aislados como de los fenómenos y sus propiedades, de la actividad cognoscitiva del hombre. Materialismo, tendencia filosófica opuesta al idealismo, afirma el carácter primario de la materia, la naturaleza, la realidad objetiva y considera la conciencia propiedad de la materia. Materialismo francés del siglo XVIII. Se apoyaba con preferencia en la interpretación mecanicista de la naturaleza. Materialismo vulgar. Afirmaban que el pensamiento se encuentra con el cerebro en una relación parecida a la bilis con el hígado y de la orina con los riñones, que es una simple secreción. Materialismo de las ciencias naturales. Consiste en la convicción de que el mundo exterior existe objetivamente, con independencia de la conciencia del hombre, y que en ésta recibimos el reflejo de las propiedades, de los objetos y fenómenos de la naturaleza. Materialismo dialéctico. Filosofía que combina orgánicamente la solución materialista del problema fundamental de la filosofía con la dialéctica. Ciencia de las leyes generales del desarrollo de los fenómenos de la realidad objetiva y del proceso de conocimiento, del método de conocimiento y la transformación de la realidad. Racionalismo, forma de pensar, de filosofar basado en la razón. Empirismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión o externa, sensación. Sensualismo, considera que las sensaciones son la única fuente de nuestros conocimientos. Agnosticismo, indica que el hombre es incapaz de conocer la esencia de las cosas, no puede obtener un juicio fidedigno sobre ellas. Desde la antigüedad han existido dos formas de concebir el mundo, la dialéctica y la metafísica. La primera constituye un sistema completo para alcanzar la verdad, al analizar la realidad y comprender la naturaleza, el trabajo y las transformaciones sociales. El segundo tiene un gusto por las concepciones abstractas, lejos de las necesidades de los hombres y de la vida real. Un ejemplo claro es que hasta el siglo XIX han escrito toneladas de libros planteando los problemas del trabajo. Los metafísicos durante ese periodo han escrito acerca de alguna profecía o de algún otro mundo. No, esto ya es demasiado. Son completamente anticientíficos. La dialéctica no tiene tiempo que perder en estos campos. Realiza estudios científicos en los campos de la economía y la historia, con hechos tomados de la realidad. El método metafísico es muy popular entre los filósofos, y es que todos nosotros empezamos nuestros razonamientos como metafísicos. Veamos por qué. Los metafísicos consideran todas las cosas aisladas y sin relación entre sí. Todo está fijo y no existen los opuestos. Esta perspectiva visualiza todo como eterno,
pero lo que estamos viendo es la realidad de una época, de un momento específico del tiempo. Tal es el caso de nuestra situación actual, confinados a nuestras casas. Si tuviéramos una perspectiva metafísica, podríamos asegurar que el confinamiento será para siempre. Resulta hasta risible que en nuestra época hay personas que aseguran la eternidad del capitalismo, cuando hemos sido testigos que un virus puso en jaque el sistema capitalista y llevó el precio del barril de crudo a cifras negativas. Una locura total. Increíble. Así pues, los metafísicos rechazan el cambio, las oposiciones, las diversidades. Para ellos, la realidad objetiva son patrañas. Patraña. Todo lo consideran preestablecido. Se ponen ultraviolentos cuando sus opiniones necesitan de una explicación de una relación de hechos. Veamos pues por qué el pensamiento metafísico aún sigue vigente. Primero, tiene algo de razón en cuanto a la fijeza de los objetos. Los mares siguen siendo mares, las piedras siguen siendo piedras, la USAC sigue siendo la mejor. Y gracias a esa fijeza podemos tener una idea y conceptos de las cosas. Si todo fuera diferente sería el caos total. Segundo, sus concepciones extremas de retener únicamente el aspecto fijo. No pueden concebir que el mundo se desarrolla. Entonces, ¿qué hacen? Negar al mundo. Tercero, separar el trabajo manual de los artesanos y agricultores del trabajo intelectual. Para ellos solo hay dos clases sociales. Cuarto, su hostilidad al cambio. Guatemala cuenta con mucho pensamiento metafísico, más en las clases altas. Desean que todo permanezca igual, mientras les conviene a ellos. Eso se ha dado durante siglos. La aristocracia y la burguesía desean todos sus privilegios para siempre. Muchas veces nosotros actuamos bajo la influencia de la metafísica. No somos agentes de cambio, somos opuestos al progreso. Sin ir muy lejos, gracias a este virus, logramos trascender el pensamiento metafísico de las autoridades universitarias. Avanzamos en el progreso de una educación virtual eficiente y eficaz. Este virus fue el gran disruptor de nuestra época. Sí, un gran cambio. Dentro del pensamiento metafísico, los filósofos han creado ciertas reglas para evitar errores de razonamiento. Se denomina lógica. Esta se ha ocupado de organizar las ideas entre sí, y no de la verdad real. A esto se le denomina lógica formal. Aristóteles diseñó el método metafísico para pensar de una forma muy práctica. Dentro del método existen ciertos principios que son útiles, pero les hace falta captar lo real y no tienen nada que ver con la ciencia. Dichos principios son: 1. Principio de identidad. Una cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, la administración es la administración. 2. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser al mismo tiempo la misma y su contrario. Por ejemplo, la administración no es auditoría. Y 3. Principio de tercero excluido. Entre dos posibilidades contradictorias no hay lugar para una tercera. Por ejemplo, la administración es la mejor o administración no es la mejor. Obviamente sabemos que administración es la mejor. Es fácil identificar que estos principios carecen de fundamento científico, porque nos obliga a elegir entre dos contrarios, que solo existen en el seno de su unidad y se consideran incompatibles. Según Engels, el método dialéctico afirma que todo está unido y nada está aislado, muy diferente al método metafísico. El ejemplo más claro que tenemos en este método es el trabajo. El hombre adapta la materia extraída de la naturaleza y la transforma por medio del trabajo. Incluso el hombre ha sido formado por el trabajo. Como decía nuestro muy querido Marx, el trabajo es un fenómeno que une al hombre y a la naturaleza, transforma la naturaleza que existe fuera del hombre, y por el trabajo, el hombre transforma su propia naturaleza. La dialéctica actual es de reciente formación, pero desde la antigua Grecia ya estaba tomando forma. Tal es el caso de Heráclito, en el siglo V a.C. afirmaba que todo cambia y que el movimiento es universal, la causa y el efecto de los fenómenos, sus contradicciones y su unidad. La dialéctica empieza su desarrollo hasta el siglo XIX, cuando Hegel formula de modo sistemático el método dialéctico, oponiéndolo al metafísico, al colocar a la verdad como un proceso histórico y eliminando la idea de que la verdad es una colección de principios y hechos, y afirmando el hecho de que el motor de toda transformación a lo largo de la historia es la lucha de los contrarios. Hegel desarrolló los principales aspectos de la dialéctica, pero era idealista, y su concepción del mundo era solamente idea del espíritu. Marx en su juventud fue discípulo de Hegel, pero Marx, siendo materialista, comprendió que las leyes de la dialéctica no son leyes del espíritu, sino de la naturaleza. Cuando Marx y Engels unieron fuerzas, pusieron en marcha la dialéctica, convirtiéndola en el estudio de las leyes más generales de la materia, la historia y el pensamiento. Ellos son los creadores del materialismo histórico y materialismo dialéctico.
Todo este desarrollo no fue mera casualidad. Es evidente que el método dialéctico impulsó el desarrollo de las ciencias de la época. Tal es el caso del libro de Darwin, El origen de las especies, que expone que todos los seres vivos son producto de la evolución. Y la evolución es tan vasta que abarca desde la célula hasta los cuerpos celestes. Además surge el estudio de los pueblos, por lo que el estudio de las sociedades forma parte de la dialéctica materialista. El cambio es cuando una nueva realidad aparece y es superior a la anterior. El conjunto de cambios es evolución, es progreso. La historia marcha en el sentido del progreso. Lo anterior no está definido por un simple deseo de mejorar, es una ley dialéctica ascendente, de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, ustedes, estudiantes del primer semestre de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, están en la vía del progreso. Cada semestre que pasa transcurren cambios sustanciales en ustedes para pasar al nivel superior. Así como el mundo avanza, ustedes también avanzan. Este muchacho me llena de orgullo. El pensamiento materialista afirma que el progreso es algo interior del ser. Incluso el hombre ayuda a la naturaleza en su evolución. La ley del progreso no impide que en la historia aparezcan momentos de retraso y estancamiento. Tal es el caso de la América invadida por los españoles. Gracias a ellos tenemos 500 años de atraso. Pero eso no ha impedido que la humanidad continúe su marcha a hacer algo mejor. Bueno, nos vamos. Gracias por su atención, compañeros. Recuerden visitar la plataforma de Edmodo para realizar la comprobación de este video. Y si llegan a tener alguna duda, pues no duden en escribirme por Facebook, correo, Edmodo o acá en los comentarios del video. Nos vemos la próxima semana. ¡Y aquí está tu son, Chabela! Artesanos practicantes del emplasto fabricante, Huizanchines de lugar.